Sean bienvenidos y bienvenidas a su clase de estudios sociales. Este video corresponde a estudiantes de noveno grado. Estaremos utilizando la guía que corresponde a la fase 3 en su semana 17. Vamos a ver el tema desigualdad, violencia social y política y democracia. Quédense conmigo en este video y utilicen su guía ya sea de forma digital o impresa. Pero antes, déjenme hacerles la invitación a que nos sigan en el canal de YouTube. Aparecemos como Portal Educativo Consciente. Suscríbanse y activen la campanita para que puedan estar pendientes del contenido que estamos subiendo semana a semana. Para comenzar, tenemos la primera actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar situaciones de desigualdad social o económica que haya en nuestro entorno y responderemos: ¿consideran ustedes que de alguna forma esas situaciones son normales o anormales de acuerdo al marco de la democracia y el Estado de Derecho? ¿Y qué argumentos tenemos para sostener esa consideración? Ahora, para entrar de lleno al tema, empezaremos con la desigualdad como desafío para la democracia. Déjenme decirles que el fenómeno de la desigualdad social es tan antiguo como la humanidad, pero con relación a este tema no podemos confundir entre diferencia y desigualdad social. Entonces, yo les pregunto, ¿qué podemos decir sobre diferencia y desigualdad? ¿Será que es lo mismo? Veámoslo entonces. La diferencia o la diferenciación social se presenta en las distintas cualidades individuales o grupales sin que exista por dichas cualidades o un orden jerárquico. Por ejemplo, sabemos que las personas somos diferentes en cuanto a sexo, cultura, formas de pensar, lugar de nacimiento, etc. Pero esas diferencias no deberían generar desigualdades en la realización de los derechos. Entonces, ¿qué será la desigualdad entonces? Esta la vamos a ver en tres aspectos que entran en juego para que ciertos individuos, clases sociales y grupos puedan generar y acaparar los excedentes económicos que como colectivo humano se producen en las sociedades. Veamos entonces las desigualdades o las desiguales relaciones que hay de poder. ¿Cómo se manifiestan estas? Se manifiestan con distintos orígenes sociales, trayectorias y dinámicas biográficas. Ahora, las clases sociales principalmente son mediadas por las relaciones de explotación en el mercado laboral y los ya conocidos pares categóricos. Estos son que producen diferencias entre el hombre y la mujer, el indígena y el no indígena, la persona que viene del lado urbano-rural, foráneos y locales, jóvenes y viejos, etcétera. Ahora, entonces, ¿cómo se relaciona la desigualdad con la democracia? Les pregunto yo, ¿qué podemos decir de esto? Déjenme decirles que el peligro atrae la desigualdad. ¿Por qué? Porque se muestra un malestar y pérdida de confianza en el sistema político. Hay crisis de gobernabilidad y acciones radicalizadas. Entonces, cuando surge esto, ¿qué pasa? Desestabiliza el régimen democrático debido al desapego a la democracia como sistema político y del ordenamiento individual y colectivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se socava el orden democrático debido a la desigualdad, ¿qué surge entonces? Déjenme decirles que el Estado puede derivar en el cierre de espacios para la libertad de expresión. ¿Qué pasaría si sucede esto? Entonces habría un retroceso en la libertad de expresión. Ya no se podría abrir lugares públicos, sino que habría una privatización y la reducción de la transparencia. Además, bajo este panorama, podemos hablar entonces de dónde surgen las tentaciones dictatoriales, que es lo diametralmente opuesto a la democracia. Ahora, dicho esto, recuerden que toda esta información ustedes pueden leerla muy detenidamente en su guía. Vamos a pasar a la actividad número 2. ¿Qué haremos? Aplicaremos lo aprendido. ¿Cómo podrás o cómo podrías ejemplificar la relación de inferiorización entre los pares categóricos en la sociedad y cómo afecta esto en la desigualdad? Y ¿cómo ejemplificarías la desigualdad social en el transcurso de la vida a partir del origen social, las trayectorias y las biografías personales? Muy bien, ahora pasamos a la violencia social como desafío para la democracia. La violencia surge o florece en muchos aspectos donde hay muchas desigualdades, pero la vamos a ver
en tres aspectos, en términos generales. La violencia directa. ¿Alguien sabe qué es violencia directa? La violencia directa es cuando sobresalen los homicidios, la violencia contra las mujeres, la trata y el comercio sexual, etcétera. Ustedes pueden leerlo en su guía. Ahora, la violencia estructural. ¿Cuál es esta entonces? Déjenme decirles que esta violencia es parte de los sistemas sociales, económicos y políticos, porque producen una opresión relacionada con la pobreza crónica, las desigualdades, la explotación y la exclusión social, como por ejemplo, cuando no gozamos de bienestar de ciertas personas, clases y algunos grupos sociales. Y por último, la violencia simbólica. ¿Cuál es esta entonces? Esta más que todo alude a la cultura, es decir, que justifica y legitima los otros tipos de violencia, el castigo físico para educar, el racismo, los estigmas contra la juventud, así como la violencia contra las mujeres, que esto ya forma parte de un machismo, ¿verdad? Ahora, dicho esto, vamos a pasar a la actividad número 3. Vamos a aplicar lo aprendido y vamos a redactar una reflexión propia. Vamos a escribir en un par de párrafos breves teniendo en cuenta esta pregunta. ¿Por qué crees que la desigualdad social y la violencia social son desafíos para la consolidación de las democracias en las sociedades latinoamericanas? ¿Por qué creen ustedes? Respóndanlo entonces. Ahora pasamos a la violencia política como desafío a la democracia. Déjenme decirles que el Estado es la mayor fuente de violencia política en la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta, aunque legitima cuando se trata de gobiernos constitucionales al interior de sus propios territorios. Sin embargo, cuando no se tiene un gobierno constitucional bien organizado o cuando este gobierno es débil o ya se ha corrompido, la violencia que de él surge es ilegítima porque viola las leyes existentes y las emitidas por él mismo y conducen a tiranías y gobiernos despóticos. En ese sentido, entonces podemos decir que la alternativa a la violencia política es la que nosotros debemos practicar. ¿Cuál entonces? Debemos perfeccionar las repúblicas democráticas y nuestros sistemas de justicia, así como debemos fortalecer los espacios para que el consenso social y ampliar la ciudadanía social. Muy bien, dicho esto, vamos llegando al final de este video y aparece la actividad número 4, la evaluación formativa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contrastar tus conocimientos previos y los adquiridos nuevamente en esta clase. ¿Qué vamos a hacer? Respondemos en el cuaderno. ¿Qué sabías previamente sobre la relación entre la desigualdad y la violencia con respecto a la democracia y cuáles son sus conocimientos nuevos? Recuerden que si tienen alguna duda pueden consultarlo con su respectivo docente. Espero que este video haya sido de mucha utilidad y será hasta la próxima.